Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategias ganadoras de trading. Hoy me he encontrado con el canal de este señor de Enigmatic Trading y sobre todo me ha llamado la atención este vídeo llamado "Esta estrategia de trading te hará rentable". Y es que según este señor, solo con esta estrategia vamos a ser rentables. Ya sabéis, a los asiduos a este canal, que ya solo por eso el tema huele regular, pero bueno, como siempre vamos a meterle mano a esta estrategia y a ver si podemos por lo menos aprender algo. Muy bien, pues sin más cháchara, vamos con la intro. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a ver en qué consiste esta estrategia milagro que nos va a hacer rentables. Ya os digo que hay varias cosas que me han llamado la atención, varias inexactitudes y, por ejemplo, incluso por aquí he visto algún comentario. Por ejemplo, aquí, en el que uno de los comentarios que hacen sus seguidores es por qué en tal momento hace la operativa de otra forma, incluso le viene a responder en que sí, bueno, que se arrepiente, que esa operación pues básicamente no debería de haberla hecho. Comento esto porque a la hora de programar este tipo de estrategia casi siempre me encuentro con lo mismo, y es que estos traders terminan saltándose sus propias reglas y además muchas veces solo en el lado positivo de la ecuación. No sé si me entendéis. Bueno, todo esto, pues cuanto más indago, pues peor huele, pero bueno, vamos a ver en qué consiste esta estrategia. Mirad, esta estrategia es una estrategia que tiene su foco en un par de divisas, que es la libra yen. Solo se opera para la libra yen. Otra de las características es que Enigmatic Trading la utiliza en temporalidad de 15 minutos y digamos el core de la estrategia sería que hay que marcar los máximos y los mínimos del precio, pero solo para la sesión de Londres. Es decir, si nosotros aquí dividimos esto en función de los diferentes días, pues solo tendremos en cuenta los máximos y mínimos de la sesión de Londres. Yo lo tengo hecho aquí. La sesión de Londres, según UTC más 2, que es como yo tengo configurado el gráfico, sería desde las 9 de la mañana, como veis aquí, hasta las 5 de la tarde. Entonces, en ese rango es en el que marcamos máximos y mínimos. Y además los vamos a dejar marcados para el día siguiente. Vamos a marcar aquí, voy a poner esto, más o menos sería aquí, y voy a marcar aquí también el mínimo. Bien, vamos a seguir viendo más reglas. Después nos dice, y además incide mucho en lo importantísimo de la relación 2 a 1. Es decir, cuando se gana, se ganan 2, cuando se pierde 1. Pero he aquí otro de los problemas que me he encontrado a la hora de programar la estrategia, y es que aunque nos dice la relación de profit loss, pero no nos dice si es en pips, si es en ATR, en qué. Porque mirad, voy a poner aquí, por ejemplo, una posición larga para que la veáis. Mirad, esto es una relación 1 a 1, ¿vale? Lo veis aquí. Y esto sería una relación 2 a 1. Pero esta relación 2 a 1, fijaros, si pongo aquí esto y aquí voy aumentando,
Esto también es una relación 2 a 1. Voy a poner las dos para que veáis lo que os quiero decir. Mirad. Me voy a mover un poco para acá para que lo veáis. Esto es un 2 a 1, pero esto también es un 2 a 1. ¿Cuál de los dos tengo que usar? Él no lo dice. En un momento del vídeo pude ver que él estaba trabajando con una relación de 20 pips de stop loss y 40 de take profit. Entonces, bueno, en principio voy a usar esa, pero como os digo, no especifica en ningún punto del vídeo la relación 2 a 1 en qué se basa o cómo la acota, ¿vale? Así que, bueno, vamos a en principio a quedarnos con una relación que sería 20, sería, a ver, me la voy a traer aquí, mirad, sería más o menos 20. 20 y aquí sería 40, ¿vale? Más o menos sería una cosa así. Bien, ¿y qué es lo que se haría? Pues mirad, muy sencillo. Como hemos dicho, tenemos aquí marcados el máximo y el mínimo de este día, que es el 21 de diciembre de este año, y entonces nos vendríamos al día 22, y en el día 22 pondríamos una orden tipo limit. Voy a mostraroslo aquí. Se pondría una orden tipo limit y la operación solo sale por stop loss o por take profit. Entonces, fijaros, yo pondría aquí una orden tipo limit, tipo long, y pondría una orden short aquí. Vale. Bien. La relación también sería 2 a 1. Voy a marcarlo. Esto sería 400 y esto sería 200. Bien. Sería pues más o menos así, ¿vale? Dejaríamos las dos órdenes puestas al día siguiente. ¿Qué ocurre? En el momento que se activa, aquí se activaría la orden, esta desaparece y entonces quedaría activa esta orden que ha entrado aquí y que además estamos viendo que nos tocaría el stop loss por este nivel de stop loss, con lo que sería una operación perdedora. Al día siguiente volveríamos a marcar máximos y mínimos, que son estos, nos vendríamos aquí y este vendría aquí, y al día siguiente, que sería por aquí, porque este ya es día 22, nos vendríamos al día 26, ¿vale? Y se colocaría igualmente la orden que volvería a entrar aquí. En este caso no toca el stop loss por un pelo y aquí tendríamos beneficio, ¿vale? Relación 2 a 1. Bien, pues esas son las reglas. Este señor muestra lo que supuestamente es un backtest real, pero en el que la verdad no se ve nada y no podemos apreciar gran cosa. Así que nosotros vamos a hacer nuestro propio backtest y vamos a ver si es todo oro lo que reluce. Como siempre, estamos ya aquí en AlgoWiser, que es donde hemos programado la estrategia de nuestro Enigmatic Trader. Y bueno, es una estrategia pues bastante simple. Lo único que hacemos es determinar que empiece al día siguiente. Las entradas, como hemos dicho, son entradas tipo limit.
en el máximo de la sesión para las entradas long y en el mínimo de la sesión de Londres para la entrada short. Fijaros que tanto en long como en short he modificado ya un poquito la configuración de base. Sigue teniendo una proporción 2:1, pero en vez de 40-20 he puesto 50-25 por dejarle un poco más de margen, porque si no era realmente complicado. Después he tenido que añadir aquí unos módulos para cerrar todas las operaciones pendientes al final del día, porque si no quedaban operaciones pendientes y la estrategia no se comportaba como debía. Como veis, pues tenemos el par Libra-Yen aquí, temporalidad 15 minutos. Y bueno, voy a hacer un backtest desde 2016 hasta la fecha de ahora. Le damos y... a ver, pues mirad, pues parece que tenemos algo medianamente aprovechable. Pero ya os digo que esto tiene un poquito de truco, y es que en las pruebas que estuve haciendo solo la estrategia empieza a funcionar desde el 2016. Fijaros que además no he puesto ni comisiones ni swap y he puesto un spread bastante más bajo de lo que este par suele tener. Este par como mínimo habría que ponerle 3. Mirad, voy a poner ahora todo el rango de datos para que veáis cómo se desarrolla la estrategia. Y mirad, fijaros, la estrategia es claramente perdedora hasta más o menos este punto. Desde este punto, digamos que empieza a tener un comportamiento positivo. Entonces, fijaros, vamos a venirnos aquí y mirad. ¿Veis que aquí pone 2016? Esa es la pequeña trampa que yo he hecho. En sí no tiene por qué ser una trampa, es decir, estamos viendo una estrategia que durante mucho tiempo no ha funcionado, pero que en un determinado momento, por cambios en el mercado, la estrategia empieza a funcionar, y empieza a funcionar pues de una manera interesante. Por eso yo he cogido desde 2016. Esto no quiere decir que Enigmatic Trader haya engañado. Este hombre dice que él ha estado usando la estrategia por varios años, creo que desde 2021, y efectivamente desde 2021 pues podemos ver que la estrategia se comporta de forma interesante. Una cosa que podemos ver, voy a volver a ponerle la fecha de 2016. Aquí vamos a ver enero, y vuelvo a hacer el full backtest. Y fijaros, tenemos la gráfica que os he enseñado antes. Una cosa que me gusta de la estrategia es que opera bastante, y esto nos va a permitir pues hacerle algunas mejoras. Yo de hecho he creado un template, de hecho he creado dos, pero mirad, los tengo aquí este template, lo he llamado Mystery en vez de Enigmatic. Y lo que he puesto es una aleatorización de la hora de entrada. Después directamente lo que le he pedido es que me busque una relación o una entrada tipo stock, tipo profit, que me busque aquí algo y no que sea ese 50-25 que teníamos. Y en las entradas short igual, no tiene más misterio. Mirad, el template me lo he traído aquí a un custom project donde pues en este databank llamado result tengo los resultados de una búsqueda y mejora de la estrategia para el template número 1. Y aquí tengo
unas pocas de estrategias, 531 para el template número 2. ¿Cuál es el template número 2 que creé? Pues mirad, el template número 2 que he creado para mejorar esta estrategia es un template donde además meto aquí un filtro para mejorar las entradas. El resto, como veis, es idéntico. Entonces lo que quería ver es si podía encontrar muchas diferencias entre un template y otro. Y mirad, con el primer template, es decir, en el que únicamente modificábamos el stop loss, el take profit y las horas de entrada para long y short, pues conseguí estrategias interesantes, como podéis ver aquí. Mira, esta estrategia, fijaros, tiene 407 trades. Tiene un profit factor que no es muy elevado, un 1,47, pero fijaros, hemos mejorado bastante el porcentaje de aciertos y todos los años son netamente ganadores. Una cosa importante de este análisis es que en este caso, si nos vamos aquí a la data, podéis ver que tengo las comisiones, los swaps y además le he puesto un spread bastante alto de 4. En este caso he cogido data solo desde 2017, no desde 2016, porque lo he hecho directamente con los datos de Darwinex para poder tener mayor granulosidad en el análisis. Y además aquí fijaros que he añadido dos periodos autosample, uno al final y otro en medio. Esto lo he hecho porque ahora no aparece, fallos del directo, pero aquí ya sabéis que normalmente aparece la evolución del precio en el periodo y la volatilidad, el ATR. Entonces estas zonas eran las zonas que he considerado más interesantes para que después de entrenar al algoritmo en este periodo y este periodo, pues ver si en estos otros dos pues se comportaba de una forma interesante. Como os digo, a veces no aparece aquí el gráfico porque tarda un poco, hay algunos bugs y parece que este va a ser uno de los casos. Bien, sea como fuere, podéis ver aquí en los resultados pues que la curva de equity pues es bastante interesante. A mí me gusta especialmente esta porque en ambos periodos hay un crecimiento de la gráfica. Y bueno, pues esto podría ser algo interesante y con lo que podríamos trabajar a futuro. Aquí tenéis el segundo caso del template número 2, digamos, los resultados. Tened en cuenta que tardé varias horas en sacar estos 1403 robots y también varias horas en conseguir los 531. Una cosa importante que podemos ver aquí es que seguimos teniendo un número elevado de trades. Sin embargo, el primer autosample que vemos aquí suele ser bastante plano. Hay algunas excepciones como estas, pero bueno, en general fijaros que todos estos son bastante planos. Ya os digo, hay algunas excepciones como este, pero bueno, vamos a seleccionar por ejemplo este y nos lo vamos a llevar a AlgoWizard para que veáis los cambios que se han hecho. Fijaros, el template o el original, mejor dicho, solo daba señal a partir de la 1 de la mañana y aquí se ha puesto a partir de las 12 las long, a partir de las 3 de la mañana las short y tenemos aquí un filtro del CCI, mientras que aquí tenemos un filtro por Heikin Ashi Low.
En el tema de de Profit Target y Stop Loss, pues fijaros cómo aquí se han buscado unos valores que, si bien en el caso del Stop Loss sí son fijos por pips, en el caso del Profit Target pues por volatilidad. En el caso de las entradas short, pues similares. Vamos a ver ahora del primer template, que el que más me gustaba a mí era la 1.32. Vamos a llevárnosla también y fijaros, aquí también se han modificado las horas de entrada y igualmente tenemos los stop loss fijos en PIB, pero los profit target variables por ATR en los dos casos. Y aquí en ambos casos pues tenemos, en el caso, o sea, en las entradas tipo short, la gestión es por volatilidad. Bien, pues poco más podemos ver. Son estrategias que podrían tener recorrido, pero desde luego tener recorrido con estas modificaciones que le hemos hecho. La estrategia tal cual nos la da este señor, fijaros que sería esta, y que sería con 40-20. Esta sería la estrategia, bueno, tal cual las da y bueno, como yo la he podido ver, porque él después incluso en la ejecución la va cambiando. Fijaros que con este pequeño cambio la estrategia empeora un poquito. Profit Factor 1.2, mientras que aquí, ¿cuánto teníamos, Miguel? A ver, 50, 25, 1.2, 1.21. Bueno, la verdad es que hay muy poco cambio, pero bueno, algo es algo. En cualquier caso, ya habéis visto que bueno, todo hay que ponerlo en tela de juicio. En este caso, este hombre pues bueno, nos da una idea sobre la que se puede trabajar, que es este rango horario de la sesión de Londres. Yo pues os invito a que sigáis investigándolo, a que la trabajéis un poquito. Después todo esto yo personalmente tendría que pasarle pruebas de robustez, tendría que pasarle Monte Carlos, etcétera, para ver que realmente pues, la estrategia puede aguantar cambios en el mercado. Y después una cosa muy interesante desde mi punto de vista es cómo una estrategia en un momento determinado no funciona y puede activarse en otro momento determinado. Concretamente aquí hemos visto cómo a partir de 2016 la estrategia empieza a ser rentable. Pero también tendréis que tener en cuenta que puede llegar un momento en el que igualmente deje de ser rentable. A ver, me encantaría poder enseñaros. Mira, aquí ahora por fin aparece. ¿Veis? Parece que la estrategia 2016 más o menos viene a ser por aquí. Parece que la estrategia empieza a ser muy rentable cuando, bueno, empezamos a tener un comportamiento alcista de este par. Es decir, parece que sería rentable con la apreciación de la libra y la depreciación del yen. Es en ese momento cuando es especialmente interesante. Bueno, os dejo estas pinceladas para que le deis al coco, para que lo vayáis estudiando. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Como siempre, todos estos archivos os los dejaré en el canal de Patreon para que los tengáis a vuestra disposición, podáis estudiarlos, trabajarlos. Voy a dejar también las mejores estrategias tanto en formato SQX de Strategy One como en MQL4 directamente para que
por si las queréis poner en demo y ir viendo cómo se desempeñan las estrategias. Y como siempre, pues os invito a que si os parece interesante la información que os damos en este canal, pues os suscribáis, me dejéis un like, que nos ayuda muchísimo, y nos pongáis en la caja de comentarios todo aquello que os parezca interesante. Sin nada más, aprovecho para mandaros un cálido abrazo, un saludo muy fuerte y desearos muchos pips de beneficio estas navidades. ¡Hasta luego!